Hola, muchos saludos para todos ustedes. Pues ya estamos una vez más eh, para llevar un panorama general de los libros del Nuevo Testamento. Ahora toca el turno a la primera carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos a tratar vamos a dar una referencia especial sobre esta carta, pero sobre esta primera carta. Esta carta es mencionada más frecuentemente y con mayor anterioridad que ningún otro escrito del apóstol Pablo, lo cual habla de la importancia de la carta y de su utilidad. En el fragmento moratorio, el cual contiene una lista de los libros canónicos de Roma, menciona como la primera carta de las escritas por el apóstol Pablo. Pablo hace una distinción en esta carta práctica entre su opinión personal y los mandamientos del Señor Jesucristo. Sin embargo, esto es debido a su conocimiento de las enseñanzas de Jesús referente a algún tema específico. Si él pudiera, hablaría las palabras de Cristo. Pablo creía que sus opiniones eran también inspiradas y autoritativas. En el principio que guía a Pablo para el compañerismo de la iglesia es que la libertad de los creyentes en lo individual, a la vez que la responsabilidad corporativa, está basada no en la ley, sino en el amor. Esta carta, juntamente con la de segunda a los Corintios, nos permite dar un vistazo a la iglesia del Nuevo Testamento, su estructura, métodos y mensaje. Sin embargo, al mismo tiempo debe recordarse que esta es una iglesia problemática y atípica. La ciudad de Corinto. Eh, Se dice que la ciudad de Corinto era una ciudad ubicada en un punto estratégico, ya que en ese punto pues se llevaba a cabo mucho flujo comercial. De hecho, usaban mucho para transportar, para el comercio, para transportar los productos, usaban mucho el istmo de Corinto, ya que era una franja muy angosta y había poca distancia para atravesar el Golfo de Corinto y el Golfo Sarónico. Entonces, porque si atravesaban por otras regiones era mucho más peligroso, entonces en ese tramo pues lo usaban para ese tráfico de productos para el comercio y por eso la ciudad de Corinto era muy importante. Corinto era también un centro cultural principal del mundo grecorromano. Dice que porque era sede de los Juegos Ísmicos. eh, Cada 2 años, los cuales empezaron en el año 581. Solo los Juegos Olímpicos en Atenas pues podían hacerle competencia. En el año 146 a.C., la ciudad de Corinto estuvo involucrada en una revuelta contra Roma y fue destruida por el general romano Lucius Mummius, y la población griega fue dispersada como esclavos. Debido a su importancia económica y militar, la ciudad fue reconstruida, ya sea en el año 46 o 48 antes de Cristo, por Julio César. La Acrópolis del Viejo Corinto, el cual se levanta a más de 1880 pies sobre la planicie, fue el sitio del templo de Afrodita. Con este templo estaban involucradas 1000 prostitutas, según Estrabo en su escrito Geografía. El ser llamado corintiano, o sea, en griego Corintiasestai, frase acuñada por Aristófanes, era sinónimo de vida escandalosa o lasciva o perdida. Es incierto
si el culto a la fertilidad continuó en los días de Pablo, debido a que los romanos destruyeron la ciudad en el año 146 a.C. y asesinaron o esclavizaron a todos los ciudadanos. El autor. Fue a esta ciudad que el apóstol Pablo vino en su segundo viaje misionero. La narración se encuentra en Hechos 18, del verso 1 al 21, a través de una visión del Señor que le reveló a Pablo que muchos creerían y que no habría una oposición exitosa a su ministerio. La estrategia misionera de Pablo era plantar una iglesia en las ciudades principales de su época, sabiendo que visitantes convertidos al cristianismo, vendedores, viajeros y marineros esparcirían el evangelio a donde quiera que fueran. Pablo conoció a Aquila y Priscila, quienes eran también judíos creyentes que hacían tiendas o trabajaban las pieles en Corinto. Silas como Timoteo estaban asignados en Macedonia. Pablo estaba muy desanimado, sin embargo, Pablo perseveró y se quedó en Corinto 18 meses. Pablo es el autor de este libro, es atestiguado por Clemente de Roma, quien escribió una carta a Corinto en el año 95 o 96. La procedencia paulina de esta carta nunca se ha puesto en duda, ni aun por los eruditos críticos modernos. La fecha de la visita de Pablo a Corinto ha sido determinada por la inscripción del emperador Claudio encontrada en Delfi, la cual data del periodo de gobierno como procónsul de Galio, comenzando en julio del año 51. Lo cual haría la fecha de la llegada de Pablo aproximadamente en el año 49 al 50 después de Cristo. La fecha de la carta de Pablo sería entonces ubicada a mediados de los años 50, 55. La escribió desde Éfeso, donde él ministró entre 2 o 3 años. Los destinatarios de la carta. Los destinatarios de la carta fue la joven iglesia compuesta principalmente de gentiles en Corinto. Esa población era racial y culturalmente mixta. Sabemos gracias a la arqueología y a las escrituras que había una sinagoga en Corinto. Los soldados romanos se jubilaban ahí después de haber completado 25 años de servicio militar. Corinto era una ciudad libre, una colonia romana y capital de la provincia romana de Acaya. La carta parece reflejar a varios grupos dentro de la iglesia: griegos intelectuales, patrones romanos y la élite social, un contingente de creyentes judíos y un gran número de esclavos convertidos. El propósito de la carta. Pablo se enteró de los problemas que se habían desarrollado en Corinto de 3 fuentes. Se dice que se enteró a través de las gentes de Cloe o a través de una carta de la iglesia haciendo preguntas o a través de una visita personal de Estéfanas, Fortunato y Acaico. Es interesante que Murray Harris haya bosquejado el libro de Primera de Corintios basado en la información que Pablo recibió acerca de esta iglesia. Un reporte oral de los miembros de la casa de Cloe, resultando en que Pablo escribiera los capítulos 1 al 4. Un reporte oral de representantes de la iglesia o las preguntas escritas de la iglesia, resultando en los capítulos 7 al 16. La iglesia se había dividido, prefiriendo líderes diferentes: Pablo, Apolos, Pedro y posiblemente un grupo que prefería a Cristo. No solo estaba la iglesia dividida sobre algunos asuntos de liderazgo, sino también sobre asuntos morales y eso de los dones espirituales. Un punto principal de contención era
la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Los contactos de Pablo con la iglesia de Corinto, una propuesta tentativa. ¿Cuántas cartas escribió Pablo a la iglesia de Corinto? Hay 5 teorías. La primera dice que solo 2, primera y segunda de Corintios. 3, pero una carta se encuentra extraviada. 4, pero 2 cartas se encuentran extraviadas. Algunos eruditos modernos ven partes de las 2 cartas perdidas en segunda de Corintios. 5, con segunda de Corintios 10:13, siendo la 5ª carta enviada después del reporte de Tito relatando más malas noticias. La teoría 3 parece encajar mejor. La carta previa perdida que se narra en 1 de Corintios capítulo 5 al 9 y la primera carta de Corintios propiamente que estamos tratando. Luego la carta de reprensión perdida, posiblemente parte de la cual está descrita en 2 de Corintios 2:1 al 11 o 7 del 8 al 12. Y la propia carta 2 de Corintios. Conclusión. En 1 de Corintios vemos a Pablo, un pastor, tratando con una iglesia problemática. En esta carta y en Gálatas lo vemos aplicando verdades de un evangelio universal de manera diferentes, basado en la necesidad de la iglesia, libertad para las iglesias de Galacia y límites a la iglesia de Corinto. Este libro es o una serie de dinosaurios culturales o un manantial de principios de verdades aplicadas a un contexto histórico-cultural particular. Debemos tener cuidado de no confundir las verdades con las aplicaciones culturales de esas verdades. Este libro en verdad le probará en su habilidad espiritual para interpretar la Biblia, le forzará a repensar aspectos de su teología, abrirá una ventana para entender la voluntad de Dios para nuestro día, como muy pocos otros escritos bíblicos lo pueden hacer hablando prácticamente. Bien, pues eso era lo que les quería comentar sobre la primera carta a los Corintios. Y pues les invito a que se suscriban al canal, que le den en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, y también les solicito un like, un pulgarcito arriba para que se difunda más esta información. Bien, pues estamos pendientes y gracias por su atención.